En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, que no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. La iglesia empezó el fin de semana pasada, el primer domingo del Adviento, y durante toda esta época y durante todos estos días, obviamente que todos los evangelios y las escrituras que se han escogido durante estas primeras semanas del Adviento, ya les dije, están enfocadas precisamente en la segunda venida del Salvador, la parusía, y de eso se trata precisamente la primera lectura que fue tomada del profeta Isaías. En el evangelio de hoy, que es Mateo en el capítulo 7, verso 21, y después del 24 al 27, Jesús nos da una parábola. Y esta parábola es de la persona que escucha y pone en práctica su palabra. Precisamente el Adviento es un momento o es un tiempo de gracia que nos da el Señor para poder prepararnos. ¿Por qué? Porque este tiempo lo podíamos comparar con el tiempo del Antiguo Testamento, así como Dios prometió un Mesías en la antigüedad, antes de que Él llegara, y por eso puso a Moisés y a los profetas a que anunciaran la venida del Señor. Nosotros los cristianos católicos, de alguna manera y de algún modo, en la época del Adviento es precisamente eso. Lo que muchos esperaron por siglos, la manifestación del Verbo eterno que es Jesucristo, nosotros los católicos cristianos lo celebramos durante el Adviento. Estas 4 semanas están comprimidas en todo el tiempo que los profetas anunciaron la venida del Señor. Pero Jesús nos dice a nosotros los cristianos de qué manera, a través de esta parábola, es como debemos de prepararnos para la venida del Salvador. Y entonces da esta hermosa escritura. ¿Y qué es lo que dice y cómo la introduce al principio? Lo que dice al principio es que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces nosotros pensamos y creemos que Jesús es demasiado riguroso, demasiado estricto. Yo soy así. Algunos de ustedes antes de entrar aquí en esta tarde, entraron así, rapidito, sin ponerse el hand sanitizer. ¿Por qué? Porque nos tenemos que cuidar, porque nos tenemos que proteger. Por eso están usando ustedes el cubrebocas. De la misma manera era Jesús. Era estricto. Era rígido. No perdonaba ni una. Por eso Jesús dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué quiere decir eso? Precisamente hay muchos de nosotros que nos las pasamos. Yo, por ejemplo, rezo el rosario todos los días. No quiere decir que porque uno reza el rosario todos los días se va a salvar. Usted puede orar en lenguas, cosa que tal vez ni entiende. Y no quiere decir que porque tenga ese don tan maravilloso, usted se vaya a salvar. Usted puede hacer todas las obras de caridad que quiera en toda su vida,
pero no quiere decir que esas obras de caridad lo van a salvar. Puede ir y orar por los enfermos y pueden sanarse los enfermos, pero eso no le quiere dar, no quiere decir de que las puertas del cielo se le van a abrir a usted. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Y lo está diciendo de una manera muy clara. Discípulo, despierte. Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente ese entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Jesús? Y entonces usa esta parábola tan bella que encontramos en el día de hoy. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, y después empieza la comparación, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien, entremos en cuestión. Es muy importante para nosotros escuchar la palabra. Pablo también lo dice en una de sus cartas, que la única, tal vez, una de las primeras y únicas maneras de llegar al conocimiento de Jesucristo, de saber de que Jesús es el Salvador, de que Jesús ha resucitado, de conocer el misterio de la persona de Jesús, es a través de la escucha de la palabra. Por eso nosotros los cristianos católicos no podemos hacer absolutamente nada más que no escuchar la palabra de Dios. Es escuchando la palabra de Dios como conocemos a Dios. Pero eso necesita uno entrenar la mente, el cerebro y el oído. Desafortunadamente muchas personas que van a misa y entran al templo, que van a la celebración litúrgica, están poniendo cuidado a todo y pensando en todo, menos en la escucha de la palabra, porque por ahí es por donde entra Dios, es por el oído. Ustedes seguramente no se dan cuenta y se han bautizado a un bebé, espero que hayan puesto atención al rito del bautismo. Cuando un obispo, un sacerdote o un diácono hace un bautismo, hacemos una cosa que se llama el exorcismo. Y es el único exorcismo que se realiza durante el bautismo de un bebé. Y ustedes ni siquiera se dan cuenta de eso. El sacerdote, el diácono y el obispo viene donde el bebé y bendice el oído y los labios de ese bebé. Y en una oración donde se dice que Dios abra tus oídos para la escucha de la palabra y que Dios abra tus labios para que puedas proclamar la palabra de Dios. Y ese rito precisamente está en el bautismo, precisamente por eso, porque es por ahí donde entra la salvación, es por la escucha de la palabra. Y entonces cuando escuchamos la palabra no podemos estar dibujando en el cuaderno, no podemos estar en el teléfono, no podemos estar pensando en ninguna otra tontería. Tenemos que colocar nuestra atención en lo que la palabra dice. Tenemos que escuchar, para eso se entrenan a los predicadores de la palabra. Un lector de la misa tiene que estar entrenado para que sepa proclamar la palabra, porque la palabra tiene que ser escuchada y tiene que ser proclamada. Por eso es importante. ¿Y qué sucede cuando la palabra es escuchada? Cristo entra en nosotros, Cristo entra en nuestra mente, Cristo entra en nuestro corazón, Cristo entra en nuestro ser cuando esa palabra es escuchada.
Y entonces nuestro ser, como dice San Pablo, nuestra mente y nuestro corazón se van conformando. La mente se va formando y se va conformando en la mente de Jesús. El corazón del ser humano se empieza a formar en el corazón de Jesús. Dios esculpe, Dios moldea nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios mismo está formando a Jesucristo, su Hijo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar atenta a la palabra de Dios. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Y a veces ni siquiera es suficiente venir a misa y escuchar la palabra, sino que muchos de nosotros tenemos que, antes de venir a misa, leer las lecturas para poner más atención a qué es lo que nos está diciendo. Y entonces Dios, Jesucristo, empieza su obra en nosotros, nos empieza a esculpir. Y de la única manera que nosotros podemos cambiar de alguna manera, moldear estos pensamientos mundanos, y estas concepciones que tenemos en nuestras cabezas muchas veces. A veces entretenemos nuestra mente con pensamientos de odio, de resentimiento hacia otras personas. Tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón sentimientos, emociones que corrompen la mente y el corazón del ser humano. Y cuando le permitimos a la palabra de Dios que entre dentro de nosotros, el poder de la palabra nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede convertir, nos puede purificar, nos puede moldear, nos puede sanar, nos puede perdonar. Y por eso el ser, todo el ser de la persona tiene que estar abierta a la palabra de Dios. Cuando ese proceso se da, cuando yo le permito a la palabra ser escuchada, ser acogida, no solamente en mi mente y en mi corazón, le estoy permitiendo a Cristo, estoy acogiendo a Cristo en mi mente y en mi corazón. Y entonces cuando yo dejo que la palabra me moldee, me cambie, me transforme, suscita en mí un movimiento, suscita en mí algo diferente y me hace actuar de manera distinta y de manera diferente. Y realmente esto ocupamos hacerlo y tenemos que hacerlo diligentemente, tenemos que esforzarnos y muchas veces nos tenemos que violentar a nosotros mismos. Yo tengo que violentarme y renunciar y trabajar y pedir la gracia de Dios que todos estos pensamientos negativos, que todas estas obsesiones, que todas estas emociones, que todas estas cosas del mundo y tal vez del diablo se vayan para que la palabra entre dentro de mí, porque la palabra tiene que ser actuada. Yo tengo que actuar la palabra, tengo que practicar la palabra, tengo que esforzarme a hacer la palabra en la vida, porque no es suficiente simplemente escuchar la palabra, sino también que la tengo que poner en práctica todos los días. Y eso es lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros, los discípulos. Y solamente el que escucha la palabra y la pone en práctica, es precisamente el que ha construido una casa sobre roca. Y eso hay que trabajarlo todos los días, hay que hacerlo todos los días, hay que pedir la gracia de Dios todos los días. Cuando Jesús dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que benditos de mi Padre, son como borregos, ovejas, váyanse a mano derecha, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve hambriento me diste de comer, cuando estuve sediento me diste de beber. Eso es actuar la palabra, eso es practicar la palabra de Dios.
El ser humano empieza a ser transformado en algo nuevo y diferente. Eso es. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos al Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos al Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos al Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos al Señor. Para que sepamos dar gracias a Dios por todos los beneficios que hoy hemos recibido de su mano, oremos al Señor. También pidamos por la salud de Alan Román, Laura Quiroga, Rocío Delgado y por la familia. Por Ailín Enrique Rojas y familia, José Félix Ramos, Manuel Ramírez, Ernestina Martínez, Víctor Ramírez. Por estas intenciones oremos al Señor. También pidamos por el padre Javier Virgen de Estipac, Nayarit, los de Villa Corona, que lo conocen a él, famosísimo en toda esta región. Por su cumpleaños número 64, para que el Señor lo siga bendiciendo hoy en día, para que le dé la salud en su persona, oremos al Señor. También te pedimos por mi hermano Néstor Raúl Vidal, que está cumpliendo años igualmente, para que el Señor lo bendiga, lo guarda, lo favorezca de todo mal y de todo peligro, oremos al Señor. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier
Y concédenos que, así como Él partió hacia lejanas tierras con el deseo de llevar la salvación a los hombres, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión de todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco Javier, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Oh santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que tus sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que, viviendo más dignamente nuestra vocación, consigamos con él el premio prometido a los buenos servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz.